Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por haber gustado tu gran amor, la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor realmente, pero a través de tu palabra, a través de tu evangelio, todos nosotros hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo tu gran salvación. Antes éramos hijos de ira de Dios, pero a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados se han perdonado eternamente. Y por eso todos nosotros tenemos la vida eterna y la gran esperanza para ir al cielo. Nos te damos las gracias. Aún así nosotros aún somos débiles, nos faltan muchas cosas para seguirte, Señor. Por eso sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por ese camino más correctamente. Entonces siempre te pedimos que nos guíes y nos ayudes con tu palabra para que podamos obedecerte más completamente. Porque solamente a través de nuestra obediencia podemos experimentar tu gran poder, tu gran milagro en nuestra vida. Nosotros queremos agradarte, Señor. Por eso siempre guíanos para que podamos vivir más dignamente como tus hijos preciosos. También queremos predicar tu evangelio con más fuerza, con más sabiduría a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor. Sobre todo queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos, porque sin tu misericordia, sin tu evangelio, ellos no pueden recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos bien, por eso queremos ser utilizados más preciosamente como buena herramienta del Evangelio para entregar este gran mensaje a ellos. En un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor para nosotros será gran bendición, pero para las personas que todavía no han recibido salvación será será perdida la oportunidad de ser salvos. Pues antes que venga este tiempo, nosotros con más fuerza queremos predicar tu evangelio. Por eso te pedimos tu sabiduría, tu fuerza, y para que seamos más valientes ante ellos. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Están buscando trabajo y la provisión del Señor. Nosotros no sabemos bien la situación, el plan del Señor, pero tú sabes mejor que nosotros todo lo que necesitamos. Por eso tú puedes proveerlos lo que necesitamos. También puedes consolarles, puedes sanarles si están débiles física y espiritualmente. Por eso te pedimos. También oramos por el nuevo local de la iglesia. No sabemos cuándo nos dará todo el proceso favorable para tener una reunión en este lugar, pero tenemos gran expectativa que cuanto antes podamos reunirnos en este lugar. Por eso juntamos la oración y el sacrificio para que podamos realizar este proceso cuanto antes. También oramos por el retiro de verano, porque en un poco tiempo lo tendremos. Y se reúnen todos los hermanos y hermanas de España. Por eso, a través del retiro, muestra tu gran obra, tu gran milagro para salvar a muchas almas perdidas. Y por esto necesitamos la oración y nuestros sacrificios. Por eso ayúdanos para que podamos colaborar con más corazón abiertos. Por eso te pedimos. Algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Cada vez envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo tu gran salvación. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de empezar, yo quiero preguntar a ustedes una cosa. No sé, ¿hay alguien que ha escuchado y predica sobre el libro de San Lucas, capítulo 10, una parábola sobre un buen samaritano?
de mi predicación. ¿Hay alguien ha escuchado? Levanta la mano. Sí, aquí un poco. Y los demás, ¿no? Por eso hoy yo quiero predicar sobre este tema. Por eso vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 10. Por mi recuerdo, unas veces lo he explicado, pero hace un poco años. Creo que algunos hermanos nuevos lo han escuchado, esta predicación. Aprovechamos de aprender esta historia. San Lucas, capítulo 10. Versículo 25, el versículo 5. Al 37. Aquí se ponen los versículos en la pantalla, pueden verlos. San Lucas 10, el versículo 25 al 37. Solo se voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, leamos juntos. Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Todos nosotros sabemos, creo que todos nosotros sabemos bien esta historia, ¿no? Sí, sobre un buen samaritano. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esta historia? Como la enseñanza, como realidad, nosotros tenemos que ser buen samaritano que ayudó a las personas que están en peligro, están en crisis, ¿no? Están en una situación difícil. Sí, todos nosotros sabemos bien esta cosa. Nosotros tenemos que ser buen samaritano para ayudar a las personas. Entonces, tenemos que pensar, vamos a pensar. Realmente esta historia nos enseña que debemos ser una buena persona como un buen samaritano que ayudó a esa persona que cayó en la mano de los ladrones. ¿Realmente lo enseño esta historia o no? Tenemos que pensarlo bien, ¿no? De hecho, todas las historias, todos los acontecimientos que están escritos en la Biblia, ¿para qué? Para, primero, mostrar a nosotros sobre la misericordia de Dios y su salvación. El motivo por el que estamos estudiando la Biblia es recibir la misericordia de Dios y su salvación.
Como hemos visto el versículo de este mes, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este versículo nos enseña muy bien el propósito por el que estamos estudiando la Biblia. Solamente a través de la Biblia podemos encontrar la vida eterna, o sea, la salvación verdadera. Por eso, pongamos marca aquí por un momento. Vamos a buscar un versículo también. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. El versículo 16 a 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está escrita el propósito por el que Dios nos ha dado las sagradas escrituras, o sea, la Biblia. Primero, versículo 1:15, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Cómo es este versículo? Para darnos la salvación, primero Dios nos ha dado su palabra. Por eso solamente a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos recibir la salvación. Y luego, después de recibir la salvación, sigue enseñándonos con la Biblia para que podamos ser corregidos nuestros errores, nuestros pecados, y también para que seamos más perfectos como hombre de Dios. Estos versículos nos enseñan el propósito por el que Dios nos ha dado su palabra, ¿no? Por eso, como hemos visto estos versículos, la historia de un buen samaritano también nos enseña cómo una persona puede recibir la salvación y cómo una persona puede ser corregido y ser perfectos ante Dios. Por eso la historia de ese buen samaritano tiene más importante las enseñanzas. Volvamos a San Lucas capítulo 10, versículo 25. Aquí se presentó una persona, un intérprete de la ley. Entonces, ¿quién puede ser un intérprete de la ley? ¿El que sabe bien la Biblia o no? Sí. El que sabe bien la Biblia puede ser intérprete, ¿no? Interpretar, ¿qué significa esto? Para interpretar. ¿A qué se refiere esta cosa? ¿Qué significado tienen los versículos? Entonces, para ser un intérprete de la ley, tiene que saber muy bien la ley de Dios. Entonces, aquí se presentó un intérprete de la ley y se levantó y dijo para probarle. ¿A quién? A Jesucristo. Yo soy intérprete de la ley. Yo sé muy bien la ley de Dios. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Tú cómo vas? ¿Quién eres tú, no? Para probar a Jesucristo? Y maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. A través de esta pregunta podemos imaginar, suponer, ¿no? Este intérprete ha alcanzado la vida eterna o no. ¿Qué les parece? Si hubiera sabido la respuesta de tener la vida eterna, entonces él no habría preguntado a Jesucristo de esta manera. Pero él era
intérprete de la ley, pero muy lamentablemente no sabía la respuesta correcta sobre tener la vida eterna. Pero él tenía deseo de tener la vida eterna. Como un fariseo, se llama Nicodemo, ¿no? Él era principal de los judíos. Él era fariseos, ¿no? Pero él no tenía la seguridad de ir al cielo. Por eso Jesús también le enseñó: tú tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, ¿no? Ese intérprete tampoco supo la respuesta. Por eso preguntó a Jesucristo. Pero primero, el motivo probado, ¿no? Tú realmente eres maestro de la Biblia, entonces tú tienes que responder de mi pregunta, ¿no? ¿Sí? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Aquí podemos encontrar una equivocación que tiene la gente lo mismo. ¿Qué cosa yo hago, entonces puedo heredar la vida eterna? Como sabemos, por la obra de la ley no puede alcanzar tener la vida eterna. Solamente por la fe en Cristo puede tener la vida eterna, ¿no? Sí. De hecho, tener la vida eterna, eso es cumplir la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes en la iglesia, ¿no? Sí, protestantes, evangélica, y hay muchas denominaciones de iglesia evangélica, pero muy poca gente que tiene la vida eterna verdaderamente. Vamos a buscar San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Ve al Hijo primero y tener la fe en Cristo y luego tener la vida eterna. Mucha gente cree en Jesucristo, tiene la fe en Él, pero no tiene seguridad de tener la vida eterna. Por eso siempre tiene miedo de ir al infierno. Si no comporto bien como un cristiano, si yo peco y no me arrepiento, entonces yo no podría ir al cielo. Aunque cree en Jesús, aunque cree en Dios, aunque lee la Biblia, aunque va a la iglesia, no tiene la seguridad de tener la vida eterna. ¿A qué se refiere esto? Todavía no se ha cumplido la voluntad de Dios. Como este intérprete, él de toda su vida guardando la ley, memorizando todos los versículos de la Biblia, pero no tenía la seguridad de la vida eterna. Por eso tenía duda. Tú eres maestro, tú eres Mesías, entonces enséñame la respuesta correcta. Para recibir, para tener la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Todavía no hemos alcanzado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para enseñarlo a ese hombre, ese intérprete, Jesús citó, ¿no?, una palabra. Por eso tenemos que aprender bien esta historia. Volvamos. San Lucas capítulo 10. ¿Se entiende la palabra? Sí. Versículo 25 y 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ya tú eres intérprete de la ley, entonces ¿qué piensas? ¿Qué está escrita en la Biblia? Entonces, este intérprete respondió de esta manera, ¿no? Aquel respondiendo dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Él respondió muy bien, ¿no? Resumiendo, sí, 10 mandamientos en 2, ¿no? Desde el primer mandamiento hasta cuarto, eso para Dios. Tú amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Él respondió muy bien. Y desde quinto hasta décimo, eso para amar a las personas, a tus prójimos, ¿no? Sí. Se ha resumido muy bien, ¿sí o no? Sí. Entonces Jesús dijo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, entonces tú vivirás. ¿Por qué? Jesús respondió de esta manera. De hecho, si nosotros guardamos todas las leyes de Dios, tendremos la vida eterna. Entonces vamos a pensar, nosotros realmente podemos guardar todas las leyes, todos los 10 mandamientos de Dios o no. No. Eso es imposible, ¿no? Sí, como hemos aprendido sobre, ¿no?, nuestros pecados, ¿no? Mucha gente se confunde sobre el propósito de la ley. ¿Por qué Dios nos ha dado 10 mandamientos? Yo he preguntado a muchos creyentes, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, me han respondido la mayoría parte de ellos para guardarlas, para que seamos buenos ejemplos de las personas. Dios nos ha mandado, nos ha dejado estos 10 mandamientos. Ya bien, entonces ustedes pueden guardar todas las leyes de 10 mandamientos. Todavía no. Por eso hace falta mucha fe, por eso hace falta muchos esfuerzos. Pues ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Eso es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el 9º mandamiento: no mentirás, no darás testimonio falsos a tus prójimos. ¿A qué se refiere esto? No mientas a otras personas. No importa, sea bueno o sea malo, ¿sí? Si mientes una vez, entonces no puede ir al infierno. Entonces vamos a imaginar, nosotros no podemos mentir. Nunca, jamás, desde ahora en adelante, imposible. Hoy podemos mentir, mañana, en 2 días, sí, muchas veces. Entonces, nosotros podemos ir al infierno guardando esta ley, imposible. Pero ¿por qué Jesús dijo de esta manera? Bien has hecho, bien has respondido, haz esto y tú vivirás. ¿Por qué? Este intérprete confiaba en la obra de la ley. Desde niñez, yo intentaba guardar los 10 mandamientos. Aún me falta un poquito, pero cuando llegó un momento de ser un hombre perfecto, entonces yo tendría la vida eterna. Eso es la idea de él. Entonces, para corregir esta idea equivocada, Jesús ya respondió de esta manera: tú hasta ahora has guardado los 10 mandamientos, pero ¿tiene la seguridad de tener la vida eterna? Entonces ya vamos a ver. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, aquí está escrito también un error de él, ¿no? Para justificarse, ¿no?, a sí mismo, ¿no? Yo soy intérprete de la ley y como un buen ejemplo de mis pueblos, entonces, ¿qué me falta? ¿No? Yo puedo hacerlo, yo puedo guardar los 10 mandamientos. Entonces, enséñame, ¿quién es mi prójimo? Entonces, él no lo sabía. ¿Quién era su prójimo? Él totalmente sabía, ¿no? Alrededor de él hay muchas personas. Todos fueron sus prójimos. ¿Pero por qué? Preguntó, ¿no? Para justificarse. Yo puedo amar a mis prójimos. Entonces, enséñame. Entonces, yo ya intentaré amar a mis prójimos. Entonces, ¿qué tiene que ser
la respuesta de esta pregunta. Jesús tenía que enseñar a ese intérprete quién es su prójimo. Sí. Por eso vamos a ver esta historia. Nosotros tenemos la misma equivocación que tenía este intérprete. Yo soy buen samaritano. Mi prójimo era una persona que está en peligro de la muerte. Entonces, yo tengo que mostrar mi misericordia a esa persona. Muchas personas piensan de esta manera, pero tenemos que saber bien. Antes de saber quién es mi prójimo, tiene que saber quién soy yo. ¿Cómo es mi identidad auténtica? Por eso Jesús ya enseñó. Aquí, versículo 30. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, ¿no? Jerusalén, su altura, si sitúa la altura de más de 800 metros del nivel del mar. Entonces, arriba, ¿no? Sí. Y Jericó más abajo, sí, más o menos 200 metros bajo nivel del mar, ¿no? Entonces, descendía. Eso es una expresión correcta, ¿no? Pero podemos interpretar espiritualmente. Jerusalén, eso es la ciudad santa, el lugar santo, ¿no? Hay adoración para Dios. Hay templo de Dios. Por eso las personas tienen que estar en este lugar santo para adorar a Dios. Pero este hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Cómo sabemos? No sé. Jericó, nombre Jericó, ¿qué significado tiene? ¿Saben ustedes? La ciudad de las palmeras. Jericó significa la ciudad de las palmeras, ¿no? Entonces muy fértil. Muy fértil. Por eso, si la gente quiso vivir, morar en este lugar, ¿no? Pero ante Dios, Jericó era ciudad malvada. Fue destinado por la destrucción. Cuando entró el pueblo de Israel a la tierra de prometida Canaán, conquistó primero Jericó, ¿no? Sí. De hecho, Jericó en la Biblia sí, es un representante de la ciudad que va a perecer ante Dios. Este hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿A qué se refiere esto? Él perdió su posición. Dios nos ha creado según imagen de Dios para que podamos ser objeto de su amor, para que podamos amar a Dios, para que podamos adorar a Dios, guardando nuestro sitio. Pero la gente dejó su sitio para disfrutar las cosas del mundo, como este hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Por eso él encontró con los ladrones. ¿A qué se refiere esto? Este versículo nos muestra nuestra identidad auténtica ante Dios. Fueron golpeados, ¿no? ¿Sí? Por los ladrones. ¿A qué se refiere esto? Vamos a buscar Isaías capítulo 5. Perdón, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 20. Isaías 1, sí, el capítulo 4, me acuerdo. El 4, voy a leer.
O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿A qué se refiere esto? Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, ¿no? Dejaron a Jehová, descendió de Jerusalén hasta Jericó. Significa este versículo: la gente dejó su posición que Dios ha regalado más alto que todos los seres vivientes, todas las criaturas. Pero hoy en día se divulga una teoría muy malvada, el evolucionismo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros somos como los animales. No hay mucho valor que ellos. Somos animales. No hay eternidad. No hay cosa de Dios. Entonces vamos a disfrutar de este mundo. Porque no existe el mundo eterno. Dejaron a Dios. Dejaron sus posiciones. Por eso les llegó estas cosas. El castigo de Dios. Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Porque nosotros podemos sufrir en este mundo por esta causa, dejando a Dios. Desde la planta de pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida. Este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, su cuerpo totalmente fue golpeado, ¿no? ¿Sí? Ahora está a punto de morir. Este versículo enseña esta situación de esta persona. ¿A qué se refiere esto? Nosotros fuimos golpeados por nuestros pecados. No podemos curar de este pecado por mi cuenta. ¿Por qué? Estamos muertos. No podemos hacer nada. Pues hace falta un Salvador que puede salvarme de mis heridas. Imaginemos, este hombre cayó en las manos de ladrones, ¿puede curarse por sí mismo? Imposible. Si deja, entonces en un poco tiempo va a morir. Por eso hace falta un Salvador que salva a esa persona. Por eso vino algunos textos. Volvamos a San Lucas capítulo 10. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote. Pero vino ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Quién es el sacerdote? El que da ofrenda a Dios, ¿no? ¿Dónde? En Jerusalén. En el templo de Dios. Pero un sacerdote descendió de Jerusalén hasta Jericó. ¿A qué se refiere esto? Un sacerdote que descendió de Jerusalén indica la religión falsa. Mucha gente ha inventado las religiones. ¿Para qué? Para tener paz en su corazón. Por eso algunas personas dicen que la religión es un resultado de invención de la gente, ¿no? Pero esa falsa religión no puede salvar a las personas. Sacerdote que descendió de Jerusalén, ¿no? Pasó de la, aunque viendo a esa persona no se conmovía nada de su corazón. La religión falsa no puede salvar a las personas. ¿Sí?
Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Quién es el levita? El que sirve en el templo para ayudar a los sacerdotes, ¿no? ¿A qué se refiere un levita en ese caso? ¿Sí? Podemos interpretar los hechos religiosos. Levita sirve en el templo de Dios. Hoy en día en la iglesia hay muchas cosas, ¿no?, para servir a Dios. Pero todos estos hechos religiosos tampoco puede salvar a las personas. Pasó de largo. Pero hoy en día mucha gente busca un sacerdote o un levita, mirándole, esa persona me podría salvar. Si fuéramos ese hombre que cayó en las manos de ladrones, viendo, ¿no?, sacerdote, ese hombre es tan sagrado, sí, entonces me salvaría. Tenía esa expectativa, pero pasó de largo, no sirve nada. Un levita, ese hombre podría salvarme. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Pasó de largo. Pero un samaritano. ¿Quién es samaritano? De hecho, en la época de Jesús, los judíos menosprecian muchísimo samaritanos, considerando como perro. Porque ellos pensaban como traidores de la fe en Dios, esclavos, ídolos. Por eso menospreciaban muchísimo samaritanos. Un samaritano también ya pasó este camino, ¿no? Sí. Él pensaba que ese samaritano no me salvaría, porque no se lleva muy bien entre judíos y los samaritanos, ¿no? Pero ese samaritano vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién tiene misericordia de nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene misericordia de verdad de cada uno de nosotros. Entonces, este samaritano, ¿a quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 48. Leamos juntos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos que nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿A qué se refiere esto? Los judíos le respondieron a Jesús que tú eres samaritano o que tienes demonio. Igual, los samaritanos son demonios, ¿no? Sí. Consideraba a Jesús como samaritano. Samaritano menospreciado mucho por los judíos. Pero a través de ese versículo, un buen samaritano indica nuestro Señor Jesucristo, que tiene misericordia de nosotros. Entonces vamos a pensar, ¿quién era el que cayó en las manos de ladrones? En ese caso, un intérprete. Tú eres esa persona. Tú hace falta ser sanado por este samaritano. ¿Cuál era la pregunta de este intérprete? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Sí. Entonces, sí, ¿quién será su prójimo? ¿El que hace falta ayuda o el que ayuda a las personas? El que ayuda a las personas será tu prójimo verdadero. Porque tú eres ese hombre que está a punto de morir. Tú tienes que saber tu identidad. Aunque tú puedes decir, yo puedo guardar la ley, no puedes. Ya, totalmente tu cuerpo, tu espíritu fue herido por los pecados. Pues hace falta un Salvador, ¿no? Ya, volvamos. San Lucas capítulo 10.
versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Eso es muy, muy importante, porque Dios nos pudo salvar por su misericordia. Si no tuviera misericordia de Dios en nosotros, Él no salvaría a cada uno de nosotros. Pero Él tenía misericordia. Nuestro Señor Jesucristo también tenía misericordia de las ovejas perdidas. Como sabemos, el buen pastor puede dejar su vida para las ovejas, para buscar, encontrar una oveja perdida. Él vino dejando su gloria y dejó su vida en la cruz. ¿Para qué? Para salvar a cada uno de nosotros, por su amor, por su misericordia. Esa persona se acercó viéndole a esa persona y fue movido a misericordia. Por eso él pudo sanar. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Primero, vendó sus heridas. ¿A qué se refiere esto? Cubrió la herida, ¿no? La herida de espíritu. Nosotros teníamos herida de espíritu por nuestros pecados. Dios primero lo vendó y echó, ¿qué? Aceite y vino. ¿A qué se refiere aceite y vino? Aceite siempre en la Biblia indica el Espíritu Santo. La unción de aceite significa unción del Espíritu Santo. Él echó aceite. Para ser salvo, para tener la vida eterna, hace falta la unción del Espíritu Santo. Pero si mucha gente se equivoca también esta unción del aceite, del Espíritu Santo. Para tener la seguridad de la unción del Espíritu Santo, hay que mostrar los milagros que hubo en el día de Pentecostés, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo a los hermanos, 120, ¿no? 120 hermanos. En aquel momento ellos pudieron hablar en lengua, ¿no? Por eso, unción del Espíritu Santo conlleva este milagro. Por eso, está loco de hablar en lengua. ¿Sí? Yo pudiera hablar en lengua, eso significa, yo he bautizado por el Espíritu Santo. Pero no es así. El Espíritu Santo, como el sello, nos garantiza el amor de Dios. Ya, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 5. Romanos 5. Ya leamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A qué se refiere aquí? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando una persona se entiende sobre el Evangelio verdadero, cuando recibe la salvación verdadera por la fe, entonces puede recibir el Espíritu Santo el mismo tiempo. Y el Espíritu Santo nos garantiza el amor de Dios. Porque no tenemos miedo, porque se ha perfeccionado el amor de Dios en nuestro corazón. Pero el que todavía no ha perfeccionado el amor de Dios tiene miedo. ¿Por qué? No tiene el Espíritu Santo que garantiza el amor de Dios. Echó aceite significa ya
recibe el Espíritu Santo como una garantía del amor de Dios. Y vino, ¿a qué se refiere esto? Muy fácil, ¿no? La sangre de Jesucristo, ¿no? Vino. Solamente la sangre de Jesucristo nos cura de nuestro pecado. ¿Sí o no? No hay otra manera. Pero mucha gente menosprecia la sangre de Jesucristo. Yo sé, la sangre de Jesucristo me perdonó, pero yo tengo que hacer otras cosas para ser salvos. ¿Eso qué significa esto? Falta la sangre de Jesucristo, ¿no? Hace falta más cosas, como este intérprete. Por eso no puede ser salvo. Muchos creyentes, muchísimos, creen de esta manera. Si la Biblia nos aclara muy claramente, la sangre de Jesucristo perdonó mi pecado eternamente, la redención eterna, la salvación eterna, una vez para siempre, pero paso por alto estas cosas. Sí, la sangre de Jesucristo me perdonó, sí, yo sé, pero si yo cometo pecado, yo no podré ir al cielo. ¿A qué se refiere esto? Menosprecia el poder de la sangre de Jesucristo. Para curar la herida de esta persona hace falta aceite y vino. O sea, el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. Imaginémonos. Este hombre, ya que está a punto de morir, ¿qué puede hacer? Nada. Solo esperar la curación, ¿no? ¿Sí? Nosotros, como ese hombre, tenemos que esperar a un Salvador que salva a cada uno de nosotros. Con su aceite y con su vino, o sea, con su espíritu, con su sangre. Volvamos a Lucas capítulo 10. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Después de curarlo, y le llevó ¿a dónde? A mesón, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere este mesón? Sí. En nuestras épocas podemos pensar que este mesón indica la iglesia. Porque Dios no nos ha llevado al cielo inmediatamente después de salvarnos, para que podamos reunirnos en este lugar, para que seamos más perfectos como hombre de Dios. Si su herida ya se ha curado, pero para sanarse, para recuperar totalmente su cuerpo, hace falta un tiempo en donde eso. ¿Por qué estamos reunidos en la iglesia? Para aprender la Biblia, para aprender la voluntad de Dios, para que podamos ser perfectos como hombre de Dios, según 2 Timoteo capítulo 3, ¿no? Al mesón. Y cuido de él. Aquí, otro día al partir, sacó 2 denarios, sí, pagando al dueño del mesón, 2 denarios. Entonces vamos a pensar, ¿quién es el dueño del mesón? El Espíritu Santo en nuestra época. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Espíritu Santo. Aquí un samaritano, Jesucristo, ya se fue, ¿no? Ahora, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? En el cielo. Pero Él ha prometido que cuando Él volverá otra vez. Por eso aquí te lo pagaré cuando regrese, ¿no? Un buen samaritano ya va a volver, ¿no? Entonces, el dueño del mesón no era samaritano. O sea, el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia es verdadera?
la que tiene el Espíritu Santo, eso, la iglesia verdadera. No tiene el Espíritu Santo en su iglesia, eso no puede ser la iglesia verdadera. El dueño es uno. Hoy en día, la iglesia lucha muchísimos. Pero cuando averiguamos, podemos encontrar, si cuyo dueño no es Espíritu Santo, eso significa no es iglesia verdadera. Ese hombre tiene que quedarse en eso para recuperar su físico perfectamente, ¿no? Nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Por eso Jesús mandó, ¿no? Según San Juan capítulo 15, ¿no? Soy la vid y vosotros sois pámpanos. Entonces, permaneced en mí, entonces vosotros lleváis muchos frutos. Sin mí no podéis hacer nada. Este hombre tenía que quedarse en eso. Y el dueño, ¿no? Con 2 denarios. ¿A qué se refiere 2 denarios? Eso, la gracia y la verdad. En la iglesia hay gracia de Dios y la verdad. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan 1, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad. 2 denarios indican estas 2 cosas, gracia y verdad. Cuando conocemos, darnos cuenta de la gracia de verdad, entonces ya podemos tener la seguridad de ser salvos. Y la verdad siempre nos enseña, nos guía. Aquí en la iglesia hay gracia de Dios y la verdad, ¿no? Con los denarios, el dueño del mesón lo cobró, ¿no? Hasta que venga este buen samaritano de su Señor Jesucristo. En poco tiempo Él vendrá para tomar a cada uno de nosotros. Ya vamos a buscar, vamos a volver. San Lucas capítulo 10. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí, cuídamele, ¿no? Entonces ya podemos saber, este hombre perteneció a quién, a un buen samaritano. Cuídemele, ¿no? Cuídele. ¿A qué se refiere esto? Nosotros ya somos de nuestro Señor Jesús. Pertenecemos al Señor. Esta expresión nos enseña, ¿no? De que somos de Dios, somos del Señor. Entonces, ¿quién es el dueño de mi vida? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que vivir más dignamente las propiedades de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre el Señor nos cuida, ¿no? El Espíritu Santo sabe bien nuestra debilidad. Por eso Él puede guiarnos para nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo veo este versículo, siempre me acuerdo de un versículo de la Biblia. Romanos capítulo 8. Vamos a buscar. Romanos 8. Versículo 26.
26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo ora por nosotros, porque nosotros aún somos débiles. Si nuestra herida se ha curado por la sangre de nuestro Señor, pero todavía somos débiles. Pues hace falta la cuida del Espíritu Santo. Él sabe bien nuestra debilidad. Por eso Él puede orar por nosotros, gastando dinero, ¿no? Sí. El mesonero gastando dinero para curar, para que sea perfecto como este versículo. Y también 32, ya vamos a leer juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él pagaré, ¿no? Él pagará lo que gasta más cosas. Siempre pienso, en el versículo de San Lucas, si me viene a la mente esos versículos, la ayuda del Espíritu Santo y la generosidad de nuestro Dios. Él no escatimó para darnos hasta su Hijo. Entonces, el que no nos da, Él puede proveer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Amén. Cuando permanecemos en el mesón, o sea, en la iglesia, podemos experimentar la ayuda de Dios. Ya, volvamos a Lucas capítulo 10. San Lucas 36. Hagamos juntos. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de las multitudes? Entonces ya piensa, ¿quién de tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál es la pregunta de este intérprete? ¿Quién es mi prójimo? Entonces ya vamos a pensar. Piensas, entre tres, ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? ¿A qué sabe esto? Tú eres ese hombre. Dice, ¿quién es tu prójimo? Aquí la respuesta. Él dijo, el que usó en misericordia con él. ¿No? Entonces ya, él supo la respuesta. El que tuvo misericordia con él. Ese, el prójimo de esa persona. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Jesucristo. Que estaba delante de esa persona. Vamos a pensar, ¿quién es mi prójimo? Nuestro Señor Jesucristo. No soy buen samaritano. Buen samaritano es Jesucristo. Lo ha cambiado muchas personas para enseñar la moralidad, la iglesia. ¿Sí o no? Sí, hemos escuchado muchas veces. Yo tengo que ser buen samaritano para ayudar a las personas. Pero tenemos que poner el orden bien. Primero tenemos que saber quién soy yo. Yo soy el que cayó en las manos de los ladrones. Y mi prójimo es Jesucristo. Después experimentar la misericordia de Jesús, ya nosotros podemos amar a Dios. Nosotros podemos a mis prójimos. Antes de experimentar esta cosa, no puede. Intentar, pero no puede. ¿Se entiende, verdad? Por eso Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿A qué se refiere esto? Tú tienes que enseñar a las personas su identidad y su prójimo. ¿Quién era? Hazlo. Antes de amar a prójimo, tú
tienes que saber quién es tu prójimo verdadero. Y hazlo tú mismo. Primero tenemos que saber quién es mi prójimo. Tener la misericordia del Señor Jesucristo. Y luego ya podemos enseñar a las personas también. ¿Sí? Podemos ser buen ejemplo de un samaritano. En este mundo hay una ley, se llama ley de buen samaritano. ¿Saben ustedes? Aquí en España también hay una ley. ¿A qué se refiere esto? Una persona está en la crisis de la muerte, pero pasó, entonces será culpable de asesinar a esa persona. Imaginamos, una persona está ahogándose en el agua, si no le ayuda, ¿a qué se refiere esto? Asesinar y matar a esa persona igual. Entonces hay que intentar salvarlo. Eso, la ley de un samaritano. Yo no he hecho nada, ¿sí? Pero no se puede depender. Tú tienes que ayudar a la persona. Nosotros también tenemos que hacer eso. Ya vamos a buscar Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Versículo 21. Versículo 21, ya leamos juntos. ¿Qué dice aquí? Peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí, ¿a quién se refiere los pobres? Sí, físicamente que no tiene nada, ¿no? Sí, para comer o algo, pero espiritualmente los pobres son pecadores. Entonces, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hazlo tú mismo, significa cumplir este versículo. Por eso, el mismo libro de Proverbios nos ha dicho de esta manera. Vamos a buscar 19. Perdón, 24. Proverbios capítulo 24. Versículo 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. También leamos los juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de la muerte. Porque si quieres, ciertamente no lo sufrimos. ¿Acaso no entenderá el que cesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá? Y dará a los que según sus obras. Aquí, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de la muerte. Eso nos enseña nuestra responsabilidad. Nuestros deberes, predicando el Evangelio, podemos salvar a las personas que están yendo al camino de la muerte, al infierno. Pero una excusa, yo no sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Sí, tú sabes, ya lo sabes, ¿no? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios también lo sabe. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así como hizo
un buen samaritano. Él tuvo misericordia de las personas heridas. Primero tenemos que tener misericordia de las personas, sobre todo de mis seres queridos, mi pariente, familia, ¿no? Sí. Ellos están yendo al camino de la muerte. Ya en un poco tiempo, si dejamos, entonces van a morir. Entonces vamos a curarle con aceite y vino, o sea, con el Espíritu, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios. Podemos curar, salvarnos. Entonces, sí, con este motivo, sí, tendremos el retiro de verano, ¿no? Entonces, vamos a orar juntos por el retiro y vamos a colaborar con nuestro corazón y nuestra oración. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Sí. Un buen samaritano totalmente diferente de nuestro pensamiento. Sí. Por eso tenemos que mirar bien, ¿sí? Entender bien. La palabra hoy hasta aquí y vamos a terminar con orar. Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso que nos amas, te damos gracias por habernos dado la enseñanza de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre nuestros prójimos, verdadero, que tuvo misericordia de nosotros. Nosotros hemos curado, sanado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en el mesón, que es la iglesia del Señor. Nosotros queremos ser perfectos como hijo de Dios. Pero por eso necesitamos ser corregidos por tu palabra. Enséñanos lo que necesitamos y corrígenos nuestros errores y nuestros pecados para que podamos agradarte, Señor. Y como el mandato de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, así como hizo un buen samaritano a esta persona que cayó en las manos de ladrones. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas que están yendo al camino de la muerte. Ayúdanos para que podamos llevar a cabo esta gran obra para salvar a esas personas del infierno. Por eso, ayúdanos. Utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio. Utiliza tus iglesias para que se pueda predicar el Evangelio con más fuerza, con más poder. En un poco tiempo tendremos el retiro de verano. Oramos por este retiro para que se pueda mostrar tu gran obra para salvar a muchas personas a través del retiro. Queremos participar, queremos colaborar de todo nuestro corazón, de toda nuestra oración. Por eso ayudamos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción.